Bueno, el día de hoy va a ser la disertación por parte del doctor Fernando Rojas Rivera, médico de Medicina Física y Rehabilitación de Salud. Él ha estudiado el pregrado en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Sus estudios de posgrado son de Medicina de Rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la especialidad de Medicina de Rehabilitación. Tiene una maestría también en Gerencia de Servicios de Salud y es docente auxiliar en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú. El día de hoy, él va a estar hablándonos de un tema muy importante, como es la rehabilitación post-COVID-19. Adelante, doctor Fernando, bienvenido, ya lo escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, es un honor para mí estar en este ciclo de charlas y pues presentar un poco la revisión acerca de este tema, que es un tema en realidad nuevo. Realmente, para el poco tiempo que tenemos de presencia de esta pandemia, es poco tiempo para lograr evidencias, ¿no? Para poder tener conceptos claros en lo que es la rehabilitación, ¿no? Pero lo que sí nos sirve es para los médicos que estamos metidos en esta área, nos servimos pues de las experiencias pasadas, ¿no? Y de todos los estudios de las anteriores ocasiones que hemos tenido problemas de este tipo, ¿no? Y de esa manera pues podemos trabajar y lograr algunos objetivos que espero sirvan para tener una idea, ¿qué podemos hacer ahora que van a salir un montón de pacientes, ¿no? De los distintos hospitales, sea MINSA, sea el Salud, ¿qué tenemos que hacer? Y de esa manera vamos a apoyar a la sociedad donde nos desenvolvemos, pues. Muy bien, vamos a empezar entonces. Bien, ya sabemos que a partir del mes de diciembre del año pasado empezó esta pandemia, ¿no? Un patógeno nuevo, entre comillas, porque existía ya en el conocimiento médico un coronavirus anterior, ¿no? Que nos da un síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Que es el SARS-CoV-2. ¿No? Es lo que ocasiona esta infección por este virus, definido de distintas formas, ¿no? Bueno, como todos sabemos, en un inicio había muchas diferencias de opinión en la fisiopatología de esta enfermedad, ¿no? Se decía que no era tan peligroso, luego que sí era peligroso, que afectaba mayormente a los ancianos o pacientes con comorbilidades, ¿no? Y se dijo en un inicio que afectaba netamente al sistema nervioso, perdón, al sistema respiratorio, pero la evidencia ha demostrado que su efecto es multisistémico, ¿no? En algunos con lesiones graves que ya ha llevado a la muerte, ¿no? Y eso lo hemos visto lamentablemente en la asistencia a los hospitales, ¿no? En el de salud donde yo me desenvuelvo, pues hemos tenido pues la mala experiencia de ver, ¿no? Cómo los pacientitos mayores y con comorbilidades pues fallecían, ¿no? Pero gracias a Dios aparentemente ha bajado esta tasa, ¿no? Que estamos en una disminución de casos, lo que para mí es algo de aplaudir, ¿no? Por el esfuerzo de todos los médicos y la experiencia que se ha alcanzado en estos temas, ¿no? Bueno, en el pasado ya ha habido brotes de COP2, como ustedes deben conocer, ¿no? Todos mis colegas, ¿no? Donde sí se ha visto que han dejado un deterioro de la función física y pulmonar, ¿no? Una reducción de la calidad de vida y una angustia emocional presente, ¿no? Este tema es bastante amplio para estudiarlo, para revisarlo, ¿no? Los que estamos metidos en el tema de rehabilitación vemos, ¿no? El deterioro tan marcado que ocasiona las enfermedades respiratorias cuando limita la actividad de los pacientes. Ustedes no saben qué limitantes, por ejemplo, el simple hecho de darse un baño. Creerán que algunos pacientes que se bañan, luego de bañarse tienen que descansar una hora, hora y media para poder volver a tener acción. Se pierde demasiado la independencia. Entonces, en estos temas,
Y tenemos que ver más allá de la simple información médica, ¿no? Y ponernos en los zapatos de los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del COVID-19? ¿Qué secuelas deja, ¿no? Aún es desconocido realmente por los pocos meses que tiene esta pandemia. No tenemos totalmente claro cuáles van a ser sus secuelas, ¿no? Pero se ha visto, ¿no? Que hay una presencia de fibrosis pulmonar, una afectación cognitiva, mental de algunas personas, esto que ocasiona pues estas limitaciones en su salud física y emocional, ¿no? Que es lo que tenemos que siempre validar, ¿no? Y involucrando el aspecto laboral, algo crucial para la mayoría de las personas, ¿no? Ya pueden salir del COVID, de la agresión de estos primeros meses, pero luego tienen que volver a trabajar, volver a sus actividades. Imagínense ustedes cuando no pueden caminar y se agitan, ¿no? La persona pierde mucho más allá de una simple capacidad física. El aspecto emocional es crucial para entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, tenemos pacientes que se logran recuperar de forma rápida, otras lo hacen, como mencionamos, bastante lento, pero se recuperan. Y algunos, lamentablemente, quizás nunca lleguen a recuperar una línea básica de salud, ¿no? Y eso implica ya un apoyo de un equipo multidisciplinario que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuáles son las posibles barreras para la recuperación? En primer lugar, los problemas pulmonares, ¿no? Hay ya informes de pacientes que aparte de la limitación de la disnea, que la fatiga que se les presenta a actividades menores, sienten dolores y dificultades para poder, simplemente el hecho de respirar, ¿no? Entonces ocasiona una fatiga marcada y dolorosa, para lo cual hacemos uso de la rehabilitación respiratoria que vamos a ver más adelante. Y hay que saber diferenciar de las recidivas o complicaciones, ¿no? En ese aspecto nos apoyan los neumólogos, los mismos neurólogos, para poder diferenciar, ¿no? ¿Qué es una secuela de una reactivación de una enfermedad o una complicación, ¿no? Como una neumonía o una bronquitis que se puede asociar, ¿no? También tenemos síntomas cognitivos, ¿no? Aparentemente por la hipoxia generada, porque ya se ha visto en distintos estudios que también hay una afectación de la molécula de hemoglobina. Y realmente no solo es un problema pulmonar, sino también un problema del transporte de oxígeno. Y entonces existe una hipoxia que se puede volver crónica, con todas las afectaciones de los que han revisado estos temas. Se ve que las hipoxias crónicas liberan citocinas inflamatorias, citocinas y elementos proinflamatorios, ¿no? Que hacen que el cuerpo humano se altere globalmente, ocasionando diferentes síntomas, ¿no? Cefaleas, malestares, hasta trastornos de conciencia. Y eso tenemos que tenerlo claro. Como acá menciona, existe un déficit de atención y dificultades de memoria, ¿no? Los más notorios, pero no quedan de lado la existencia de parestesias y malestares. El dolor, sobre todo, es un síntoma cardinal, ¿no? Que es lo que lleva a los pacientes a buscar la ayuda de los médicos, ¿no? En estos temas, ¿no? Y las deficiencias musculoesqueléticas, ¿no? El dolor dorsal, ¿no? El dolor en la espalda, bastante frecuente, ¿no? La debilidad muscular, debido a la posición de cúbito prono. Y los que han visto, por ejemplo, los tratamientos, el de cúbito prono es una posición no acostumbrada en el ser humano, ¿no? Pero se le ponen por horas. Y a personas con debilidades musculares, por edad, por falta de entrenamiento. Entonces, quedan las secuelas del dolor.
y para eso necesitamos, pues, un proceso de rehabilitación continua para mejorar estos temas, ¿no? Entonces, estas barreras son las que hay que enfrentar principalmente, ¿no? Existiendo otras también que a veces no se menciona. Por ejemplo, la nutrición. Los pacientes que salen de la UCI o hospitalizados por mucho tiempo tienen muchos déficits de nutrición, déficits nutricionales que no les dejan recuperarse adecuadamente, ocasionando pues hipotrofias musculares o distintos déficits de vitaminas y nutricionales que limitan su recuperación, ¿no? Pero en el equipo multidisciplinario debe haber siempre la presencia de nutricionistas especializados, ¿no?, en el tema. El camino de la recuperación, ¿no? Este camino pues debe ser facilitado por un equipo totalmente involucrado en esta situación especial, ¿no? Por ejemplo, no voy a dar más detalles, pero si ustedes, colegas, están en el medio, y hemos visto personal que tiene temor y no pueden trabajar con ese temor, algunos hasta un burnout han desarrollado, ¿no? Desde médicos, tecnólogos médicos, psicólogos mismos. Hemos visto hasta renuncias de colegas o personas que no quieren trabajar y hacen uso de todos los recursos para que tengan licencia, ¿no? Y no hemos visto el lado humano de nuestro equipo, que tiene que estar involucrado, ¿no? Y muchos pues han tenido otras reacciones, pero en este caso, ¿no?, en un camino de la recuperación adecuado, deberíamos preocuparnos por tener un equipo que tenga esta visión de ayudar, de apoyar, ¿no? No se puede trabajar si nuestro equipo no tiene esa voluntad, ¿no?, esa decisión, ¿no? Por lo demás necesitamos, pues, lo mencionado, ¿no?, médicos, especialistas, neumólogos, también neurólogos, psiquiatras mismos, ¿no? Y los fisioterapeutas, perdón, que tenemos, ¿no? Terapia ocupacional, al menos en el Valle no tenemos, que yo sepa, ningún terapista ocupacional, ¿no? Terapia del habla y lenguaje es necesaria, y sí tenemos psicología, psiquiatría, nutrición. Son cruciales increíblemente psicología, psiquiatría, porque en la rehabilitación se requiere pues siempre el apoyo de la familia, de terceros que van a apoyar en esta recuperación. Pero ustedes han visto las condiciones que nos pone el Estado, ¿no? De no poder reunirnos, no hay apoyo familiar, el paciente está aislado y por distintos temores, todo esto complica y hace pues que los pacientes requieran el apoyo psicológico y psiquiátrico, ¿no? Entonces ven que el aspecto no netamente es solo físico, sino es multidisciplinario, ¿no? En cuanto a telemedicina, que funcione o no, en la terapia física pues es un tema bastante espinoso, ¿no? Porque el terapeuta físico siempre ha trabajado en contacto humano, ¿no? Y esto de telemedicina como novedad, no podríamos decir que haya evidencia que demuestre su funcionabilidad, ¿no? Que logre efectos en la recuperación, ¿no? Yo estoy bastante escéptico del tema, pero quizás en pacientes con síntomas leves se podría usar la telemedicina, ¿no?, para que el paciente logre una recuperación, ¿no? Pero no así, jamás vamos a lograr que por telemedicina un paciente que tiene secuelas graves o moderadas vaya a lograr una recuperación, ¿no? Porque si ustedes conocen, los que tienen conocimiento de lo que es la fisioterapia, a muchas técnicas se hace forzando, estirando de más, haciendo ejercicios con alguna nota de dolor, ¿no?, para recuperar.
y eso requiere pues la asistencia de una persona con conocimientos para lograr la mejoría, ¿no? Y es un aspecto de nuestro trabajo, ¿no? Eh, el contacto y la actividad de un profesional experimentado para lograr una recuperación, ¿no? En cuanto al tiempo de recuperación, ¿no? Es aún desconocido, es totalmente real, ¿no? Son pocos meses lo que hemos visto, aunque como voy a mencionar más adelante, en un consenso de expertos en lo que es la rehabilitación, dan algunos un plazo de 6 meses, ¿no? O en los que están con menores complicaciones, un poco menor, ¿no? Hasta 3 meses de recuperarse. En cuanto a la rehabilitación, ¿no? Y si ustedes revisan los temas, hay distintas organizaciones, distintas instituciones, hasta de cada país, ¿no? Que buscan encontrar los mejores elementos para rehabilitar a los pacientes, ¿no? Así como los tratamientos que hemos visto, ¿no? Y que han dicho una cosa y otra, usando distintas cosas, algo así también en rehabilitación han aparecido, ¿no? ¿Se ha escuchado alguna vez, si ustedes tienen conocimiento, de ozonoterapia, de hidroterapia, o hasta con láser y distintos elementos que usamos en rehabilitación, pero todos pues sin una base fundamental en la ciencia, lo que sostiene la rehabilitación, ¿no? Entonces, mi consideración, he encontrado este consenso de Gran Bretaña, de Reino Unido, perdón, donde se ha hecho un consenso de expertos que han revisado medicina basada en evidencias, ¿no? Que es lo que un médico tiene que, pues, defender, ¿no? Que es el fundamento de nuestra acción es que lo que indicamos está basado en evidencias, ¿no? Entonces, he encontrado este tema más exacto en este consenso, ¿no? Que es lo que vamos a presentar. Y también vamos a presentar otros estudios que se han hecho y que en algunos puntos coinciden, ¿no? En sus recomendaciones, ¿no? Pero en otros a veces están muy dispares, ¿no? Sin embargo, este consenso de un equipo multidisciplinario también ha logrado encontrar pues buenas pautas también con los antecedentes de eventos anteriores, ¿no? Donde pues trabajamos conceptos muy básicos, muy importantes, lo que es la rehabilitación, ¿no? Como carrera en realidad, el concepto de enfermedad, de funcionalidad y de eficiencia, ¿no? Estos conceptos pues es básico para entender, ¿no? Y cómo vamos a tomar en realidad a cada paciente individualizando su rehabilitación, ¿no? Entonces, este consenso logró proponer 36 recomendaciones, de las cuales vamos a revisar las más importantes. Bueno, ya a raíz de todo lo que hemos visto por los medios de comunicación, ¿no? Aún por internet, ¿no? Es evidente que la rehabilitación se tiene que seguir siguiendo las barreras preventivas, ¿no? Usando los elementos, los EPPs, ¿no? Los equipos de protección personal para evitar los contagios, ¿no? Porque como ustedes saben, el terapeuta y el mismo médico va de un paciente a otro, y en otros lugares van los pacientes a distintas áreas del hospital, ¿no? Podrían diseminar esta llamada pandemia. Entonces, las medidas preventivas jamás se van a dejar de lado, ¿no? Así sea, pues, aún en establecimientos privados, se tiene que tener las medidas preventivas, ¿no? Y bueno, sobre todo la mascarilla y el protector facial aparentemente ayuda bastante, ¿no? Sin embargo, acá, ya de opinión personal y de algunos colegas, vemos pues un contrasentido, ya que el oxígeno, que es lo que necesitamos, se ve restringido por el uso de las mascarillas, ¿no? Unas más, otras menos.
Por ejemplo, hay unas mascarillas con válvula que a mí me parecen más adecuadas, ¿no? Porque permiten una mejor oxigenación, ¿no? Y sí pueden salir partículas, pero no en las dimensiones que puedan diseminar, pues, los llamados virus. Pero las que son muy cerradas, pues, realmente para nada ayudan al paciente, ¿no? Ya que desde de por sí ya tiene un déficit oxigenatorio y una hipoxia. Entonces, más lo ahogaríamos si le exigiéramos, pues, que use mascarilla o demasiada protección, ¿no? Entonces, ese tema, pues, revisando distintas bibliografías, se menciona que las mascarillas con válvula, ya las conoce, son las que permiten una mejor oxigenación, ¿no? Muy bien, la rehabilitación debe ser individualizada totalmente, ¿no? Considerando, pues, las comorbilidades de cada paciente, ¿no? La edad. Entonces, trabajamos, pues, según cada uno, ¿no? Y considerando, pues, los antecedentes. Por ejemplo, un hipertenso, un diabético, ya de por sí sabemos que tiene un mayor déficit oxigenatorio, ¿no? Por la mala circulación que causan estas enfermedades. Entonces, se puede trabajar, pues, aún usando oxígeno, la oxigenoterapia para poder mejorar su oxigenación, ¿no? Y lograr, pues, los objetivos en cada paciente, ¿no? En cuanto a ejercicios de baja intensidad, ¿no? Como ustedes saben, el ejercicio pues requiere oxigenación, requiere actividad cardíaca. Y hay evidencia que en los pacientes con COVID se ha encontrado afectación del miocardio, ¿no? Una miocarditis con una inflamación. Entonces, la opinión de expertos, como menciona acá, se debiera iniciar se debería iniciar los ejercicios al inicio en pacientes que requieren oxigenoterapia, ¿no? Con las pruebas necesarias para ver el estado cardíaco, ¿no? Porque si tuviéramos, pues, pruebas de una afectación de inflamación del miocardio, no se hacen los ejercicios. Se recomienda de 3 a 6 meses de descanso. El paciente con una miocarditis no puede hacer una rehabilitación por lo menos de 3 meses de reposo. Y ahí recién podríamos hacer que su corazón trabaje, ¿no? Para evitarle complicaciones que pueden ser y sumar más aún al problema, pues, porque es conocido totalmente que el aparato respiratorio y circulatorio están totalmente unidos, ¿no? Esa separación, para mí, innecesaria de separar los pulmones del corazón, ¿no? Como si no tuvieran nada que ver, ambos trabajan totalmente juntos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, un aspecto controversial, ¿no? Y si hay síntomas de afectación cardíaca, de inflamación cardíaca, no se debe hacer ejercicio. Por eso necesitamos, pues, el trabajo y la opinión de los médicos especialistas, ¿no? Neumólogos, cardiólogos que nos dan su aporte para poder trabajar este aspecto. A ver, pacientes que se encuentren en el síndrome postintensivo, los pacientes que salen de la UCI. Desde ya los pacientes de UCI, aún los que no han tenido COVID, son pacientes especiales, ¿no? Son pacientes que han salido, muchos con debilidad muscular, basado por el reposo obligado que se ven a tener en las UCIs, donde es conocido por los médicos de rehabilitación, creo que todos también lo conocen, la afectación del diafragma, que es el músculo principal que trabaja en la respiración, ¿no? Entonces, el paciente que está en ventilador o distintos métodos respiratorios no trabaja adecuadamente su diafragma, y ese es el que hay que trabajar. Ahora, peor el pacientito que sale, pues, de haber estado encima de un decúbito prono, no acostumbrado. Entonces, tenemos que trabajar, pues, 3 dominios principales, ¿no? Una terapia física, enfocándonos en su músculo diafragma,
para mejorar la respiración, una terapia psicológica por la afectación emocional, ¿no? Es claro que causa el llamado síndrome de estrés postraumático, los pacientes que han estado en estas condiciones, ¿no? Y cognitiva, aparentemente por la hipoxia generada en estos pacientitos, ¿no? Que han estado, pues, sedados, con oxígeno a alto flujo, y con las consideraciones del exceso aún de la misma oxigenoterapia, ¿no? Sabemos que el oxígeno está concentrado a menos, bajo cero, es algo helado, ¿no? Y pónganse que le pongan alto flujo, también causa un daño pulmonar, ¿no? Que es el que tenemos que nosotros trabajar. Muy bien. Si hay pacientes hospitalizados, ambulatorios ya, se podría dar la telesalud, como hemos dicho, sobre todo en los pacientes que han tenido una afectación menor, ¿no? Donde el paciente puede dirigir la terapia de acuerdo a su necesidad, ¿no? Esos son los pacientes que son más fáciles de trabajar porque suelen ser jóvenes y no tienen comorbilidades, ¿no? Entonces, en ellos tenemos una mejor recuperación y más pronto del tiempo. En cuanto a la educación, ¿no? Acerca de la condición de los pacientes, es importante enseñarles, ¿no? Por ejemplo, tenemos el antecedente de los pacientes que tienen la fibrosis pulmonar, ¿no? Una enfermedad terrible, que no tiene por ningún lado muchas expectativas, y todas las limitaciones que causa nos sirve de base para poder enseñar a los pacientes, ¿no? ¿Qué se puede esperar en el tiempo para que recuperen su mayor independencia, ¿no? Muy bien. Como mencionábamos, los programas de rehabilitación deben ser, pues, totalmente específico, individualizado para cada persona, ¿no? Y en los aspectos de nuestra especialidad siempre se ha enfocado dar la rehabilitación sobre todo incidiendo en el aspecto laboral, ¿no? Sobre todo en las personas que trabajan, ¿no? O los que, pues, mayormente se dedican a algo en especial, ¿no? Porque imagínense, alguien que quede con un déficit, digamos, para escribir. Y es lo que más le gustaba hacer. Entonces tenemos que enfocar nuestra rehabilitación en estos aspectos importantes para los pacientes, ¿no? O el que caminaba bastante para hacer alguna actividad, pues tenemos que enfocarnos en esos aspectos, ¿no? Por eso es que es individualizado y buscando, pues, la mejor opción para cada paciente, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, se les hace las distintas pruebas, ¿no? De fuerza, de movilidad, ¿no? Y se busca, pues, recuperarlos con los tratamientos físicos que conocemos. Establecemos metas. ¿Qué queremos lograr en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses, ¿no? Trabajamos en esos objetivos, ¿no? La rehabilitación no es dar por dar, sino se trabaja, pues, esquemáticamente buscando lograr metas. Y determinamos las actividades de rehabilitación con los más adecuados especialistas, ¿no? Los tecnólogos médicos que trabajan con nosotros, ¿no? Y pues tener un tiempo que queremos lograrlo, ¿no? Entonces, el paciente es un colaborador muy importante para lograr los objetivos. No es que el paciente solo nos sigue sin dar opinión, no, el paciente tiene y es parte importante del proceso. Por eso, como mencionábamos, siempre buscamos una rehabilitación con un enfoque laboral sobre todo. Bueno, yo mencioné en un inicio que la telemedicina, a mi parecer, no era una mejor opción, pero está en boga. Lo ha implementado el gobierno, el Estado. Me parece, pues, aceptable en pacientes
con grados no severos de lesión, ¿no? Pacientes moderados o leves lesionados podrían beneficiarse de la telemedicina, ¿no? Pero en un paciente más complicado, no es, a mi entender, conveniente por una relación médico-paciente que es crucial para lograr mejorías, ¿no? Esta interacción del médico, que es insustituible, ¿no? En el tiempo, ninguna tecnología va a reemplazar a esta relación, ¿no? Sin embargo, se nos trata de enseñar, ¿no? Por los distintos medios que es, pues, algo que se puede saltar. Personalmente no lo creo, ¿no? Y pues eh, no debemos dejar de lado esta interacción crucial para la recuperación del paciente. Muy bien. Una técnica, pues, necesaria para lograr la recuperación es la rehabilitación respiratoria, ¿no? Entendiendo en el fondo que la rehabilitación eh, espera varias, ¿cómo decirlo? Varias respuestas del cuerpo del paciente para que se adapte a su nueva condición, ¿no? Una respuesta que esperamos, pues, es la regeneración de tejidos, ¿no? Que el cuerpo se recomponga y al lograr una regeneración, que es nuestra característica, podemos tener las funciones que hemos perdido, ¿no? Y para eso es crucial, pues, el oxígeno, ¿no? Entonces, la rehabilitación respiratoria es importantísima. Por eso es importante la nutrición, ¿no? Para lograr la regeneración de nuestro cuerpo y volvamos a tener las funciones importantes. Pero, como hemos visto, si ha habido una afectación del pulmón, no solamente por la infección, sino hasta por los tratamientos que se han dado, y se suma encima una cardiopatía por la misma infección, entonces nuestra rehabilitación respiratoria queda un poco relegada, ¿no? Y de todas formas, hay evidencia que sí funciona y tenemos que hacerla, ¿no? Entonces, las técnicas de rehabilitación respiratoria son básicas, pues, para mejorar a los pacientitos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, desde un inicio, los ejercicios básicos, que realmente no es tan compleja la rehabilitación respiratoria, pero requiere entrenamiento y personal capacitado, ¿no? Que son escasos, y esperando pues que se revierta el daño pulmonar, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad crónica conocida es la EPOC, causada por fumadores o por el uso de leña, donde se ha visto que el daño pulmonar no es reversible, ¿no? O la fibrosis pulmonar, donde la rehabilitación respiratoria busca entrenar al paciente a actuar con lo que le queda de reserva respiratoria. Ya no esperamos recuperar el pulmón, ¿no? Y por eso es que, como esto es nuevo, en el COVID no sabemos si va a haber una rehabilitación, o perdón, si va a haber una recomposición del pulmón, si va a recuperar sus funciones, o va a quedar ya con la secuela, ¿no? Algunos estudios mencionan que hay ya signos de fibrosis pulmonar temprana, ¿no? Esperemos que no. Los que conocen el tema de fibrosis pulmonar saben que no hay vuelta atrás y que solamente sigue un ciclo que finaliza pues con la muerte, ¿no? Bueno, en cuanto a la rehabilitación respiratoria que se ha visto durante este año, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando empezó esta pandemia, los médicos chinos dijeron que no había que hacer ningún estudio, que había que cremar a los pacientes, que no había. Pero sin embargo, los médicos de Italia desobedecieron indicaciones y sí realizaron pues necropsias, ¿no? Viendo ellos que el daño no era netamente respiratorio, sino también en la sangre, ¿no? En la hemoglobina.
Entonces, ellos dieron su opinión y empezaron con las terapias de rehabilitación también. Y pues empezaron a dar las técnicas de rehabilitación respiratoria, encontrando mejoría, ¿no?, en los pacientes. También existió un estudio realizado en el mes de marzo en China, donde se analizaron los métodos de la rehabilitación pulmonar, ¿no?, donde los autores expusieron que la rehabilitación pulmonar debe basarse en el principio de 4S, ¿no? Simple, seguro, satisfactorio y salvador, ¿no? Entonces, sí hubo una respuesta favorable en el uso de la rehabilitación respiratoria. También, pues, en el mes de abril se hizo otro estudio en China, ¿no?, donde se dan recomendaciones para pacientes no hospitalizados, coincidiendo un poco con lo que mencioné al principio, ¿no?, de que la rehabilitación tiene que darse, pues, desde el inicio de los síntomas en los pacientes hospitalizados, ¿no? Una rehabilitación respiratoria temprana, ¿no? Aún en los pacientes aislados se debiera iniciar la rehabilitación, ¿no? Y bueno, en la actualidad existen distintas organizaciones científicas que dan su opinión y tratan, pues, de dar las mejores alternativas en la terapia respiratoria, ¿no?, adecuando a esta nueva pandemia que nos ha dejado, pues, todavía con distintas incógnitas, pero que sin embargo las distintas sociedades tratan de dar respuesta basándonos, ¿no?, en la medicina basada en evidencia, que es la base de nuestro trabajo como especialistas, ¿no? Muy bien, creo que es una visión general de lo que es la rehabilitación del paciente post-COVID, que ya sabemos, pues, que existe, pues, una distinta terapia en los aspectos cardíacos, cognitivos, mentales, ¿no? Pero nosotros más nos hemos enfocado en el aspecto físico. Muy bien, creo que eso sería mi participación. Ha sido un gusto estar en esta charla, y si hubiera alguna pregunta me podría responderla. Doctor, aquí tenemos una primera pregunta. Ya. Dice, doctor, buenas noches. En los lugares donde no se encuentran los servicios de rehabilitación, ¿cuáles serían los ejercicios que se le puede recomendar a los pacientes hasta que puedan ser vistos por especialistas? Ya. Bueno, principalmente en la terapia respiratoria se trabaja 3 aspectos. Uno es mejorar lo que llamamos los 2 temas básicos de la inspiración y la expiración, ¿no?, que es expander el tórax y luego en la siguiente fase la expiración, ¿no?, el soltar el aire, ¿no? Entonces, hay un ejercicio simple que es como oler. Entonces, a ver, vamos a hacer la figura de oler. Es como oler algo, una especie de inflar el pulmón. Entonces, es como si yo olería y voy inflando mi pulmón. Luego aguanto un par de segundos y suelto. Por ejemplo, yo puedo hacer 5 inspiraciones, vamos a decir. 5 inspiraciones. Aguanto 2, 3 segundos y suelto. Y así voy progresando. Lo que hacía 5 inspiraciones, puedo subir 1 más, 6, ¿no? Y así el pacientito va mejorando la amplexación, que es ampliar la capacidad, ¿no? Ahí hacemos la maniobra que se llama reclutamiento alveolar, ¿no? Los que recuerdan, cuando tenemos alveolos pegados, se despega y se amplía la capacidad respiratoria, ¿no? Entonces, esos ejercicios de mejorar la amplexación es importante, ¿no? Ese es uno, básico.
También se hace, pues, soplando globos, ¿no? Se le da un globito al paciente. Si no, hay unos aparatos especiales, pero como me dicen que puede ser en un lugar alejado, no exista, usamos los globos. Esos globos medianos, se le hace soplar y suelta, ¿no? El pacientito. Entonces, eso es importante para lograr, luego, pues, es una maniobra, se amplía la capacidad pulmonar, la ampliación, abriendo los brazos, ¿no? Y se suelta. Y se suelta. Entonces, ahí tenemos otro aspecto, ¿no? En cuanto al tema llamado resistencia, es, por ejemplo, cuando el pulmón ya quedó limitado. Vamos a poner el caso de lo que llamamos fibrosis pulmonar, que aparentemente es una secuela de esta enfermedad. La fibrosis pulmonar significa que ya no hay tejido elástico, que el pulmón ha quedado, pues, con una cicatriz, que ya no expande. Entonces, la terapia respiratoria no es que va a lograr mejorar ese aspecto elástico, que lamentablemente ya se perdió. Lo que logra es trabajar con lo que queda y el paciente empieza a trabajar, vamos a decirlo, con menos oxígeno. Se le acostumbra a trabajar con menos oxígeno. En otras palabras, se le pide que realice, pues, una actividad, por ejemplo, una caminata de unos metros, y cada vez se va ampliando un poquito más, ¿no? Viendo, pues, hasta cuánto responde, ¿no? De todas formas, es importante buscar una opinión más especializada. Como hemos mencionado, la cuestión pulmonar va de la mano con la cuestión cardíaca, ¿no? Y no se puede pretender solamente una opinión de un especialista, ¿no? Debería ser siempre de ambos para ver hasta qué parte se puede trabajar, ¿no? La rehabilitación cardíaca trabaja con unos temas un poco más complejos. Aparentemente creo que el doctor Marco Lazo va a dar también el tema. Llamamos los MEDs, ¿no? Que es cuánto oxígeno consume por kilo el tejido humano, ¿no? Y eso se mide y se da, pues, tanta actividad física como se podría dar, pero según cada caso. Por eso hemos mencionado que la rehabilitación es individualizada, ¿no? Para cada paciente. Ya, doctor, aquí consultan, dice, doctor, no me quedó tan claro desde cuándo debería iniciarse la terapia de rehabilitación. Pregunta el doctor. Ya. Como mencionamos, sí, pues no creo que no se creó bien. Lo que ocurre es que, siguiendo el mismo tema, el paciente, cada uno es individualizado, ¿no? Si tenemos un paciente joven, donde aparentemente no hay signos de afectación cardíaca, la miocarditis es la principal complicación, ¿no? Y vemos, pues, que el paciente tiene una saturación adecuada con un flujo de oxígeno bajo, menor de 5 litros, porque los que ven el tema, estamos dando oxígeno hasta 15 litros por minuto. Es un flujo alto, ¿no? Entonces ese paciente definitivamente no va a poder hacer rehabilitación, ejercicios todavía no va a poder hacerlo, porque él está totalmente limitado por el oxígeno. No puede, con 15 litros de oxígeno, están saturando a menos de 90%. Entonces a él jamás vamos a iniciarle, pues, por eso dice la bibliografía, pues tenemos que esperar hasta un promedio de 3 meses, algunos hasta 6 meses, para recién iniciarle. Pero si tenemos pacientes con 5 litros de oxígeno y satura más de 90, ahí sí podemos iniciarle la rehabilitación respiratoria temprana, ¿no? Y los ejercicios tempranos. Pero a los otros, no. Ya hay bastante evidencia de que no es recomendable a los que tienen, pues, un alto flujo de oxígeno. Doctor, buenas noches. En los lugares donde no se encuentran los servicios de rehabilitación, ¿cuáles serían los ejercicios que se les puede recomendar a los pacientes hasta que puedan ser vistos por especialistas? Bueno, lo que mencioné en un inicio, mejorar la ampliación
inspiraciones, el inflar el pulmón como decía, como oler, y sostenemos la respiración y lo soltamos, ¿no? O usar los globos, como también mencioné, ¿no? Los globos medianos, se le hace soplar y se le hace, pues, ampliar la respiración pulmonar. Eso es un aspecto que hace el mismo paciente, lo puede hacer, ¿no? Pero otro es cuando ya entra la mano del fisioterapeuta o del médico. Ellos saben muy bien, los médicos saben muy bien que todo el movimiento respiratorio pues está dado por músculos, son los músculos de la caja torácica, ¿no? Entonces, hay unas maniobras simples que quizá lo podrían encontrar en el YouTube, si no les menciono, hay un poco de hacerle presión al paciente al momento de expirar, hacemos una compresión en la caja torácica, ayudando a la compresión, y el paciente suelta, ¿no? Entonces, eso es ya con la mano del terapeuta, ¿no? Y bueno, pues los ejercicios que mencioné es lo que el paciente puede hacer, ¿no? Pero también hay una mano que podría ayudar. En este caso, los médicos lo podrían buscar y sí, hay unas técnicas simples de apoyo a la respiración por las manos médicas, ¿no? Así es. Doctor, en pacientes hospitalizados, de iniciar la rehabilitación temprana, ¿con qué frecuencia se haría en tiempos y ciclos para pacientes moderados? Idealmente, la rehabilitación debiera ser diario y aún hasta 2 veces por día, ¿no? Es la mejor acción que se podría realizar para poder lograr la mejoría del pacientito, ¿no? Recordar que, por ejemplo, un aspecto de la rehabilitación respiratoria es la higiene bronquial. ¿Qué significa? Limpiar de mucosas que se pegan en los bronquios, aún por los mismos tratamientos, ¿no? Y las técnicas de rehabilitación hacen que el paciente pueda movilizar las flemas, ¿no? Y las flemas, como ustedes conocen, son causas de infecciones, ¿no? Hasta intrahospitalarias. Entonces, la rehabilitación debía hacerse, pues, diario, ¿no? Hasta 2 veces por día es lo ideal, ¿no? Pero mínimo, pues, 1 vez por día, ¿no? A veces no tenemos suficiente personal y lo hacen interdiario, 1 vez al día, que también ayuda, pero lo ideal sería diario. Eso es claro para nosotros. Los ejercicios respiratorios en pacientes con COVID leve a moderado, ¿cuánto tiempo después del alta debe realizarse? De inmediato deberán realizarse. Si es leve o moderado, se tienen que hacer sus ejercicios de inmediato para lograr una mejor oxigenación. Recordar que la hipoxemia no solamente afecta, pues, a la parte física, sino afecta en general todo nuestro cuerpo, porque se liberan citoquinas inflamatorias, ocasionan dolor, ocasionan malestares, y sensaciones, pues, hasta neuropatías, ¿no? Por eso hay muchos pacientes que salen del alta y quedan con dolores musculares y sospechan que no se han curado bien, que les faltó tratamiento, pero realmente son consecuencias de estos elementos liberados por la hipoxia. Por tanto, la rehabilitación respiratoria debiera iniciarse lo más pronto posible para cortar este ciclo, ¿no?, de toxicidad propia del cuerpo. Se sabe que el COVID produce lesiones multisistémicas a predominancia del respiratorio, pero incluso los pacientes moderados presentan síntomas como dolor y disnea. Se están reportando incluso que aún en los casos asintomáticos ahora presentan secuelas, por lo que es importante la rehabilitación temprana en todos los casos, individualizando a cada uno de ellos. Eso comentan. Sí, está muy bien el comentario. Es cierto. En cuanto a los asintomáticos, bueno, ese es un tema un poco más controversial, porque un asintomático, lo que yo tengo claro, y supongo que mis colegas igual, para que uno diga que está produciendo virus, tiene que haber una lesión, ¿no? Una lesión que ocasiona, pues, secreciones, lagrimeo, moco, flema.
Pero que un paciente que no tiene nada de eso esté produciendo virus, bueno, yo hasta ahora tengo esa duda porque no hay ningún estudio que corrobore que un paciente sin síntomas esté produciendo virus, ¿no? Ahí sí yo tengo una duda, pues, para mí clara, ¿no? Pero bueno, hay distintas opiniones. Pero sí, lo que mencionaron es cierto. Hay muchos pacientes que persisten luego del alta con dolores hasta para respirar. Respiran un poco profundo y les duelen los pulmones. La parte inferior y posterior de la caja torácica está dolorida porque se forman una especie de adherencias, de cicatrices. Y el paciente sospecha, ¿no? Creo que no me he sanado bien o me estoy complicando. Pero no, ya es parte de la secuela. Y los dolores musculares, como hemos mencionado, por esta hipoxia que ha quedado. Entonces, es importante la rehabilitación, ¿no? De ese aspecto se debería iniciar lo más pronto posible. A ver, por aquí seguían comentando también, doctor, sobre el tema que usted mencionaba. Los asintomáticos sí tienen una fase virémica, pero controlada, dice. Ya. Bueno, si todos recordamos, desde pregrado, yo tengo claro que cuando se producen los virus, hay una destrucción celular. Una célula, la teoría dice, no se contamina y los virus se producen usando los mecanismos propios de cada célula. Y la célula se destruye, ¡bla! Y salen los virus. Al destruirse la célula, pues se liberan todo lo que tenemos dentro del interior de la célula, ¿no? Desde el potasio y todos esos. Produciendo mediadores del dolor, por ejemplo, ¿no? Los que han estudiado dolor conocen que existen elementos que transmiten el dolor. Entonces, pues me ocasiona dolor, como les digo, ¿no? Pero el potasio es un causante de dolor muscular. Entonces, ¿cómo un asintomático, o sea, que no le duele nada, está produciendo virus? Por eso es que yo hasta ahora tengo esa, y yo pues siempre reviso un poquito, ¿no? Los nuevos, la medicina actual, y no me convence hasta ahora, pues, pero bueno, son opiniones propias de los colegas que podemos pensar. Muy bien. Muchas gracias, doctor Fernando. Eso sí ya ha sido todas las consultas y los comentarios de parte de los participantes hacia la ponencia que el día de hoy usted nos ha brindado, nos ha ilustrado mucho más del tema y creo que es muy importante pues el hecho de estar en una constante preparación para todos ustedes, ¿no? Que de repente por ahí están estudiando medicina o ya son médicos que están ejerciendo la carrera. Le agradecemos mucho a nombre del Colegio Médico del Perú, Región 4 Huancayo, por esta noche pues acompañarnos, igualmente de parte de los participantes, el agradecimiento, por aquí estaban escribiendo, doctor, gracias por la ponencia, dice, ¿no? Entonces, bueno, doctor, le agradecemos mucho y que tenga una buena noche. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.